El doctor Adrián Castillo caminaba por los pasillos inmaculados del ala privada del Hospital Metropolitano con un aire de propiedad. Su bata blanca, almidonada a la perfección, era una armadura. Su estetoscopio, un cetro. A sus 35 años, era el jefe de cirugía cardiotorácica, un prodigio con manos de oro y un corazón de hielo. Para Adrián, la medicina era una ciencia exacta, una ecuación de diagnóstico y procedimiento. Los pacientes eran casos, sus historias personales, simples variables irrelevantes que entorpecían la eficiencia. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Su desdén era especialmente palpable los martes, el día que por contrato debía dedicar a la clínica pública del hospital. Consideraba esas horas una pérdida de tiempo, un peaje irritante que pagaba por el prestigio de su puesto. Los pacientes de la clínica eran, en su opinión, un desfile de dolencias producto de la negligencia y la ignorancia. No eran los casos complejos y desafiantes que alimentaban su ego y su reputación. Ese martes en particular comenzó con una frustración adicional. Su primera cirugía privada, un bypass en un senador, se había pospuesto. Atrapado con una mañana libre, su supervisor le pidió que cubriera una emergencia en la sala general. Adrián aceptó con un suspiro de resignación, su mandíbula apretada con disgusto. La paciente era una mujer mayor, ingresada como desconocida. La habían encontrado inconsciente en un parque, sin identificación, vestida con ropas gastadas y limpias. Sufría una disección aórtica aguda, una condición mortal que requería cirugía inmediata. Era un caso técnicamente interesante, pero la identidad de la paciente lo relegaba, en la mente de Adrián, a la categoría de carga social. Cuando entró en la sala de preparación, la vio. Era pequeña y frágil, su rostro un mapa de arrugas profundas que hablaban de una vida de dificultades. Su cabello, de un gris plateado, estaba revuelto sobre la almohada. Una enfermera intentaba tomarle una vía, pero las venas de la mujer eran esquivas. «Apártense», ordenó Adrián con su tono cortante habitual. «No tenemos todo el día». Con una eficiencia impersonal, localizó una vena y canalizó la vía en segundos. No le dirigió ni una mirada al rostro de la mujer. Para él, era simplemente un cuerpo, un mecanismo defectuoso que debía reparar. Durante la cirugía, Adrián estuvo en su elemento. El mundo exterior se desvaneció, dejando solo el ritmo del monitor cardíaco y el delicado baile de sus instrumentos. Era un maestro en su oficio, y la operación fue un éxito impecable. Horas después, en la unidad de cuidados intensivos, Adrián fue a revisar a la paciente. Ya había despertado, aunque estaba desorientada y débil. Su mirada, de un color avellana extrañamente familiar, vagaba por la habitación. «Señora, ¿me escucha?», preguntó Adrián, su voz desprovista de calidez. «Ha tenido una cirugía cardíaca mayor. Necesito que me diga su nombre». La mujer lo miró. Sus labios secos se separaron, pero solo emitió un murmullo ininteligible. La frustración picó a Adrián. «No podemos ayudarla si no coopera. ¿Tiene familia? ¿Alguien a quien podamos llamar?». La mujer negó lentamente con la cabeza. Una lágrima solitaria se deslizó por su sien y se perdió en su cabello gris. A Adrián no le conmovió. Era una historia que había visto 1000 veces. Al día siguiente, la mujer estaba más lúcida. Una trabajadora social intentó hablar con ella, pero la paciente permanecía en silencio, sumida en una tristeza profunda y apática. Adrián, al pasar, escuchó a la trabajadora social suspirar. «Es como si no quisiera que la encontraran», dijo. Adrián entró en la habitación para su ronda. Mientras auscultaba su corazón, la mujer murmuró algo. «¿Qué ha dicho?», preguntó él, impaciente. «Sofía», susurró ella. «Me llamo Sofía Vargas». Adrián anotó el nombre en la ficha sin pensar. Un nombre común, anónimo como ella. Mientras se disponía a irse, su mirada se posó por casualidad en la muñeca de la mujer. Allí, justo debajo de la pulsera del hospital, había una pequeña cicatriz blanca, con una forma peculiar, casi como una media luna. Por un instante, el corazón de Adrián se detuvo. Una imagen fugaz, como un relámpago en una noche oscura, asaltó su mente. Una cocina humilde, el olor a guiso de lentejas y una mano joven, la de su madre, con una venda en la muñeca. Se había cortado con un cuchillo mientras le preparaba la cena. Él, un niño de apenas 7 años, había llorado asustado. Su madre lo había abrazado, diciéndole: «No te preocupes, mi Adri.
Solo será una pequeña luna para recordarme que debo tener más cuidado. Sacudió la cabeza, irritado consigo mismo. Era una coincidencia estúpida. Millones de personas tenían cicatrices. Su madre lo había abandonado hacía casi 30 años. Había desaparecido un día, dejando una nota que decía que iba a buscar un futuro mejor para ambos y que volvería, pero nunca lo hizo. Adrián había pasado por orfanatos y hogares de acogida. La herida de ese abandono se había convertido en el núcleo endurecido de su ambición. Se había prometido a sí mismo que nunca volvería a ser pobre, nunca volvería a ser vulnerable. Pero la imagen de la cicatriz no lo abandonó. Esa noche, en su lujoso apartamento con vistas a la ciudad, no pudo dormir. La coincidencia era demasiado precisa. Se levantó y fue a una vieja caja de madera que guardaba en el fondo de su armario. Dentro, entre certificados y diplomas, había una única fotografía descolorida. Él, de niño, en brazos de una joven sonriente. La mujer de la foto tenía el cabello oscuro y unos ojos avellana llenos de vida. Adrián acercó la foto a la luz. En su muñeca, apenas visible, había una pequeña marca pálida. Un sudor frío le recorrió la espalda. No podía ser. Era imposible. Al día siguiente, volvió al hospital con una urgencia que no sentía desde sus días de residente. Entró en la habitación de Sofía. Ella estaba dormida, respirando suavemente. Se sentó a su lado y, con el corazón martilleándole en el pecho, observó su rostro. Buscó algún rasgo, alguna sombra de la joven de la fotografía. Las arrugas y el paso del tiempo habían alterado sus facciones, pero la forma de su nariz, la curva de su frente, había algo allí, un eco fantasmal. En su delirio postoperatorio, ella había tarareado una melodía, una nana, la misma nana que su madre le cantaba todas las noches, una canción inventada solo para él. En ese momento, Adrián no le había prestado atención. Ahora, la melodía resonaba en su cabeza con una claridad aterradora. Con la mano temblorosa, apartó un mechón de pelo de la frente de la mujer. «Mamá». La palabra salió de sus labios como un susurro fantasmal, un sonido que no había pronunciado en 3 décadas. Los ojos de la mujer se abrieron lentamente. Lo miraron, al principio sin reconocerlo. Luego, una chispa de confusión, seguida por un destello de asombro que pareció barrer las brumas del tiempo. «¿Adri?», susurró, su voz rota por la incredulidad. «¿Mi Adri? ¿Eres tú?». El mundo de Adrián Castillo se derrumbó. El prestigioso cirujano, el hombre que se creía invencible, se arrodilló junto a la cama del hospital, su rostro contraído por una agonía que no sabía que podía sentir. Era ella, su madre, la mujer a la que había despreciado, a la que había tratado como una carga. Era la persona que había ocupado el centro de su dolor durante toda su vida. Dale like, suscríbete y comparte. La vergüenza lo consumió, un ácido que quemaba más que cualquier enfermedad. Recordó cada palabra displicente, cada gesto de impaciencia, la frialdad con la que había realizado su trabajo. Había salvado la vida del cuerpo de su madre, pero había insultado su alma. «¿Por qué?», logró decir, su voz ahogada por los sollozos. «¿Por qué nunca volviste?». Sofía, ahora con lágrimas corriendo por sus propias mejillas, extendió una mano temblorosa y le acarició el cabello. «Nunca te abandoné, mi niño. Nunca. Me fui a otra ciudad a trabajar. Te enviaba cartas, dinero, todo lo que ganaba. Pero tu tía, con la que te dejé, nunca te dio nada. Me dijo que estabas mejor sin mí, que habías sido adoptado por una familia rica. Me rompió el corazón, pero creí que era lo mejor para ti. Pasé mi vida pensando que tenías todo lo que yo no podía darte». Su historia se derramó en fragmentos dolorosos, años de trabajos mal pagados, una enfermedad que la debilitó, la pérdida de contacto con su hermana y, finalmente, la vida en la calle, aferrándose a la creencia de que su hijo era feliz en algún lugar. Adrián escuchaba, cada palabra una puñalada en su conciencia. La armadura que había construido a su alrededor se desintegró, dejando al descubierto al niño asustado y solitario que siempre había sido. Había pasado su vida culpándola, odiándola por un abandono que nunca ocurrió, y su éxito, la riqueza que había acumulado, de repente le pareció grotesca y vacía. Había construido un palacio sobre los cimientos de una mentira, y en el proceso se había perdido a sí mismo. Desde ese día, el doctor Adrián Castillo cambió. Trasladó a su madre a su apartamento, contrató a los mejores cuidadores y dedicó cada momento libre a estar con ella,
a recuperar 30 años de ausencia. Escuchó sus historias, compartió las suyas y, poco a poco, el hielo alrededor de su corazón comenzó a derretirse. Pero su transformación fue más allá. Volvió al hospital, pero ya no era el mismo hombre. La arrogancia fue reemplazada por la humildad, la impaciencia por la compasión. Empezó a pasar más tiempo en la clínica pública, no como una obligación, sino como una vocación. Veía a sus pacientes no como casos, sino como personas con historias, miedos y esperanzas. En cada rostro anciano, veía a su madre. En cada joven asustado, se veía a sí mismo. Utilizó su fortuna para crear una fundación que ofrecía atención médica gratuita a personas sin hogar. Su nombre, antes conocido en los círculos de la élite, comenzó a ser susurrado con reverencia en los refugios y comedores sociales de la ciudad. Una tarde, varios meses después, estaba sentado con su madre en el balcón, viendo el atardecer. Ella, aunque todavía frágil, había recuperado un brillo en su mirada. «Estoy muy orgullosa de ti, Adri», dijo ella en voz baja. «No por los premios ni el dinero, sino por el hombre que eres. Tienes un buen corazón, siempre lo tuviste». Adrián le tomó la mano, sus dedos trazando la pequeña cicatriz en forma de luna. «Tardé mucho en encontrarlo, mamá. Estaba perdido. Pero me encontraste», sonrió ella. «Y al hacerlo, te encontraste a ti mismo». Adrián apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una paz que ninguna cirugía exitosa le había dado jamás. El doctor que había despreciado a una paciente pobre había muerto en esa habitación de hospital, y en su lugar había nacido un hijo que finalmente había aprendido la lección más importante de la medicina y de la vida, que la verdadera curación no consiste en reparar un órgano, sino en saber cómo remendar un corazón. Y el suyo, después de toda una vida, por fin empezaba a sanar. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.